Muy bien, hermanos, buenos días, bienvenidos a todos. Es una alegría enorme, como cada domingo, poder compartir juntos el Día del Señor y sobre todo poder cantar estos himnos maravillosos que nos enriquecen el alma y nos dan un montón de recursos para agradecer a Dios por ese evangelio que Él ha traído a nuestras vidas y que tanto bien nos ha hecho. Así que una bendición poder estar aquí en esta mañana. Quiero invitarlos entonces a que puedan buscar en sus Biblias el libro de Jonás. Es ahí donde estamos meditando hace ya 3 domingos. Este es el tercero, es la tercera enseñanza en este maravilloso libro. El libro de Jonás. Muy bien, terminamos el capítulo 1, ahí con esa sorprendente declaración del capítulo 1, donde dice que Jehová tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás. Eso es sumamente interesante. Y esto ha sido por mucho tiempo un tema de debate, de crítica hacia el libro de Jonás. Era realmente un libro inspirado. Debatían la veracidad de este relato y la verdad que nosotros no tenemos ningún problema en creer que el mismo Dios que creó el universo, que hizo todo de la nada, puede también crear un pez gigante, no solamente para que habite un hombre, puede hacer un pez tan grande para que entremos todos nosotros. Y aún lo más sorprendente es que el hombre pueda ser tragado por ese pez y pueda vivir o convivir dentro de este pez por 3 días conforme a la voluntad de Dios. No tenemos ninguna duda acerca de que esto es verdad, que esto es palabra inspirada de Dios y que Dios tiene una enseñanza preciosa para nosotros. Él es el Dios todopoderoso. Él puede hacer lo que quiere. Él es Dios. Y eso es nuestra esperanza y nuestra seguridad en esta mañana. Bueno, nosotros habíamos visto en el capítulo 1 a un profeta, Jonás, que está escapando de la voluntad de Dios, que no quiere someterse a una razón de peso. Él de alguna manera manifiesta que hay un aborrecimiento o un rechazo hacia esta ciudad de Nínive a la que Dios le ha enviado. Él tiene de alguna manera una razón y dice, bueno, ellos son muy malos. Era, como veíamos en la primera enseñanza, era un pueblo realmente perverso, un pueblo malvado en cuanto al trato con los enemigos, y Israel había sido o había sufrido parte de ese maltrato. Entonces hay un rechazo natural de Jonás hacia ellos, pero Jonás comienza a escapar del llamado de Dios para no cumplir con el propósito misericordioso de Dios de llamar a esta nación perversa al arrepentimiento. Y así vimos todo el capítulo 1 de qué manera Jonás trata sin resultado alguno escapar de la voluntad de Dios. El versículo 17 dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Lo que vamos a leer a continuación en el capítulo 2 tiene mucho que ver con ese proceso, esas 3 días y 3 noches que él pasó, que él atravesó adentro del pez. Es como un relato, algunos lo señalan como un salmo, como la característica de un salmo en esta oración de Jonás, donde él, bueno, habla desde adentro del pez, o mejor dicho, desde el interior de ese pez. Él está orando a Dios y está aclamando a Dios por su misericordia y su cuidado para con él. Dice el versículo 3, versículo 2 al 1, perdón, 2, 1 y 2 de este capítulo, dice, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Si nosotros no conociéramos toda la historia de Jonás, bueno, esto nos resultarían palabras muy dulces, muy agradables, muy apropiadas para una persona que se acerca a Dios y le reconoce como su Señor. Pero luego, cuando entendemos
que Jonás es ese profeta fugitivo que está tratando de escapar de la voluntad de Dios, nos sorprende grandemente cómo él cambia esa perspectiva de huir de Dios y ahora en esta situación en la que se encuentra, está orando y está reconociendo a Dios y está esperando de él su ayuda. Bueno, es interesante notar esa palabra donde él dice que en su angustia, invocó a Jehová. Bueno, tenemos que decir en esta mañana, y es el título de nuestra enseñanza, que la angustia es el fruto de la desobediencia. La angustia es el fruto de la desobediencia y Jonás va a ser un testigo presencial, un testigo directo de esta verdad en la palabra de Dios. La angustia en nuestra vida generalmente es consecuencia de nuestra desobediencia, de nuestro rechazo a la voluntad de Dios. Bueno, lo vemos en el Edén. El hombre era un ser feliz. Ese matrimonio perfecto que Dios había creado tenían todo lo que nosotros hubiéramos anhelado para el resto de nuestra vida. Tenían una libre comunión con Dios. Dios venía y tenía una relación perfecta con ellos. Pero a causa de la desobediencia, perdieron todo ese privilegio, perdieron toda esa bendición y la angustia se apoderó de ellos. Y en consecuencia la angustia comenzó a ser el estado natural de todos los hombres que descendieron de nuestros primeros padres. Nosotros somos un testimonio directo de esta verdad. ¿Cuántos males en nuestra vida nos hubiéramos ahorrado por obedecer los mandamientos de Dios? ¿Cuánta angustia nos hubiéramos evitado en nuestra vida? Largas noches de llanto y de clamor a Dios si no hubiéramos, obedecido a lo que Dios manda en su palabra. Pero es una realidad que Jonás está viviendo y él dice que la razón por la que ahora dispone su corazón a buscar a Dios no es un deseo o un anhelo más de Dios, sino que fue la angustia. Fue la angustia lo que Dios tuvo que usar. Fue la angustia el medio que Dios utilizó para que su siervo fugitivo, que está escapando del mandamiento de Dios, pueda buscar su rostro santo. Es la angustia el fruto amargo de la desobediencia. Y eso es lo que veremos rápidamente en esta mañana. Hay un libro que se titula El Valle de la Visión. Seguramente muchos de ustedes lo conocen y lo han leído. Es un libro que recopila un montón de oraciones de los puritanos y en una de esas oraciones simplemente es una breve porción de una de esas oraciones que se llama o se titula Sin embargo, peco. Y dice así, dice, tu bondad sobrepasa todo entendimiento, pero yo soy vil, mezquino, desdichado y ciego. Te presento mi alma, rómpela, hiérela, doblégala y amóldala. Mis facultades han sido un arma de rebelión contra ti. Como un rebelde he utilizado erróneamente mi fortaleza y he servido al adversario de tu reino. Hazme saber que el camino de los impíos es duro, que los caminos malignos son viles, que apartarse de ti es perder todo bien. He visto la pureza y la belleza de tu perfecta ley, y sin embargo, elijo los deseos y los caminos para mi propio mal. Me rebelo impíamente. Obra en mí un arrepentimiento más profundo. Es una hermosa oración que les animo si tienen la posibilidad de buscar este libro y leer todo el libro. Es precioso. Es precioso cómo ellos oraban a Dios y es precioso cómo se expresaban en una conciencia de pecado, en una conciencia de lo inmerecido que es el ser humano en buscar un Dios maravilloso como el nuestro. Pero esta oración que acabamos de leer nos describe un corazón que conoce la voluntad de Dios. Él dice, he comprobado, he visto que tu palabra es preciosa, es gloriosa, es lo que mi alma necesita. Pero muchas veces, aún conociendo esa verdad preciosa, aún así, él entiende que se resiste, que se rebela y que se opone libremente a la voluntad de Dios y a su palabra. Bueno, esto indudablemente veíamos cómo causaba dolor en el autor de esta oración y vemos una similitud en lo que estaba pasando con Jonás.
La angustia. La angustia, hermanos, es consecuencia de apartarnos de Dios. La angustia es consecuencia de oponernos a su voluntad. Es verdad que como hijo de Dios vamos a padecer en esta tierra. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios, pero nos referimos a la angustia en esa consecuencia de nuestra rebelión, en esa consecuencia de nuestro pecado. El libro de Jonás nos enseña, entre tantas cosas, el control soberano de Dios. Lo que veíamos en el primer capítulo era cómo todo lo que está presente en esa escena del capítulo 1, todo está sometido a la poderosa mano de Dios. Los marineros, el mar, el barco, las olas, el gran pez. El único rebelde que está quedando en evidencia ahí es Jonás. El único que se está oponiendo a Dios abiertamente es Jonás. Este libro nos enseña acerca de ese control soberano de Dios, nos enseña que la voluntad de Dios siempre prosperará a pesar de nosotros o a pesar de las oposiciones o a pesar de lo que nosotros digamos contra esa voluntad revelada de Dios. Nos enseña que Dios disciplina a su pueblo. Nos enseña que en cada disciplina Dios tiene un propósito santo, correctivo, que nos lleva al arrepentimiento. Hermano, la disciplina de Dios no es como nosotros lo vivimos o lo entendemos muchas veces. Nosotros vemos la disciplina como algo negativo, como algo donde uno lamentablemente, incorrectamente expresa su enojo, su malestar hacia la familia, hacia un hijo, hacia alguien en particular. Eso es contrario a la disciplina como Dios la enseña y como Dios la vive. La disciplina siempre tiene un propósito que se cumple siempre. La disciplina de Dios llega a nuestra vida por medio del amor. No es un castigo, no es un maltrato, es amor. Amor expresado hacia sus hijos. Y esa disciplina siempre, siempre nos lleva al arrepentimiento. Si verdaderamente Dios está tratando con nosotros y con nuestro corazón, el final glorioso para ese trato de Dios es arrepentimiento. Y eso es lo que de alguna manera estamos viendo en la vida de Jonás. Dios trató con él durante todo el capítulo 1. Ahora él está dentro del pez y él comienza a entender lo que Dios está haciendo. Por eso dice versículo 2, en mi angustia, clamé a Jehová y él me oyó. Es la gloriosa esperanza que debemos abrigar como hijos de Dios. No importa la situación, no importa tu pecado, no importa cuánto te has apartado de Dios, no importa cuánto te has revelado a esa voluntad que Él te ha mostrado constantemente, no importa. Desde ese lugar, quizás de lo profundo del mar como Jonás, quizás de la rebelión más terrible contra Dios, desde ahí podemos alzar nuestros ojos y clamar a Dios y volvernos a Él. Esa es la maravillosa esperanza que tenemos y que Cristo ha logrado para nosotros. No se trata de nuestra justicia, la razón por la cual Él nos recibe. Se trata de Cristo. Se trata de que uno de sus hijos, una de sus ovejas, allí desde tierras lejanas, quizá del pecado, desde la rebeldía, de donde fuera, como Jonás, invoca a Dios y Jonás dice, Él me oyó. Qué hermoso es saber, hermanos, que podemos buscar la ayuda de alguien o podemos levantar quizá el teléfono, mandar un mensaje y que del otro lado la persona que lo va a recibir será incondicional con nosotros, con nuestra necesidad y con nuestro pedido. Es algo que nos alienta a buscarle, a llamarle, a escribirle, a pedir cualquier necesidad porque esa persona está incondicionalmente dispuesto para socorrernos, para ayudarnos, para alentarnos, para orar por nosotros. Esa debería ser la relación que Dios vaya logrando entre su iglesia. Esa debería ser el trato que cada hijo de Dios debe tener el uno para con el otro. Pero Jonás dice, a Dios clamé, a ese Dios que me ha tratado duramente y con razón a causa de mi rebelión, pero en el mismo momento en que reconozco mi pecado y clamo a Él, Él me responde. Él me oye. Vamos a ver que en todo este capítulo 2, Él está hablando como algo que ya ha pasado. Está hablando en un tiempo verbal del pasado. Está hablando como que toda esta historia pasó. Y Él está
confirmando esa esperanza y esa seguridad que tiene a la luz de esta verdad. Él me oyó. Y cuando Dios nos oye, cuando Él responde conforme a su voluntad, eso es para el bien de mi alma, para el bien de mi vida. El primer punto en esta mañana rápidamente es el clamor de un corazón quebrantado. Es lo que estamos viendo, el clamor de un corazón quebrantado. Él dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Bueno, esta es la primera parte y en esta primera parte nos permite entender lo que él está viviendo. Bueno, hay muchas posturas o muchas interpretaciones sobre estos versículos. Algunos están diciendo que él está expresándose en esa condición de reconocer su pecado y dice, bueno, ahora Dios me ha alejado de él, ahora Dios no quiere mirarme, no puedo estar delante de sus ojos, no puedo estar en su santo templo. Y otros lo ven como que es una interpretación literal de lo que él está viviendo dentro de ese pez. Se siente lejos de Dios, está a cientos de metros bajo el agua, está ahí, él, como él dice, en lo profundo del mar, cerca de los cimientos de la tierra. Él está sumergido en ese lugar y él no sabía hasta dentro de un momento que lo vamos a leer, que él sería liberado de esa situación. Por eso él llama a ese lugar como el Seol, el lugar de los muertos. Es como que él está diciendo, dada mi situación, lo que me espera es la muerte. Y él está describiendo de una manera muy gráfica, muy profunda lo que él está viviendo. Lo que nosotros debemos considerar, hermanos, es la maravillosa bondad de Dios de preparar un pez que tragara a Jonás. Recuerden, la tormenta se había desatado, las olas golpeaban contra ese barco estaba por destruirse y él dijo, bueno, arrójenme al mar porque la causa de todo esto es mi rebelión contra Dios. Ellos arrojan a Jonás al mar, pero Dios, considerando a su siervo, no solamente se preocupó por el bienestar de la nave de los marineros, sino que preparó un pez que tragase a Jonás para que protegiera a Jonás y su vida. Bueno, esto nos lleva a pensar en ese capítulo 2 de Efesios, donde el apóstol Pablo en el versículo 4 dice, pero Dios, que es bueno en misericordia por su gran amor con que nos amó. Posterior a ese habla de que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero a causa de la santa intervención de Dios en nuestra vida, pudimos tener ahora un conocimiento de Dios, pudimos tener esperanza y pudimos tener en Él salvación eterna. Bueno, de alguna manera es lo que está pasando con Jonás. Fue a causa de la santa intervención de Dios. Pero Dios, dice Pablo, y Jonás claramente podría afirmar lo mismo, fue a causa de Dios y de ese gran pez que él tenía preparado, que su vida fue preservada. Hermanos, Jonás sube al barco con el deseo de escapar de Dios y de desobedecer a Dios. El viaje de la desobediencia siempre demanda un alto precio de nosotros. La desobediencia siempre paga con tristeza y angustia. La desobediencia siempre exige un costo demasiado alto. Ese costo implica alejarnos de Dios, que es la fuente de todo bien, de todo mal, de toda protección. Para mi alma es lo que necesito, pero también me embarga en un sentir de angustia, de dolor, de lejanía de aquel ser que ama mi alma. Eso es lo que Jonás nos está enseñando, que el alto precio de la desobediencia es la angustia. Y eso es lo que él está viviendo. Jonás dice todo esto desde el vientre del pez. Él está viviendo, él está comprobando los resultados de su desobediencia.
Él seguramente se ha preguntado, dice, ¿cómo he terminado en este lugar? ¿Cómo he podido ser tan torpe, tan necio, tan rebelde contra Dios, que ha sido necesario llegar hasta esta instancia de mi vida, casi a perder la muerte para entender que nadie puede escapar de Dios y que no es de sabios escapar de Dios? Y quizás cuando consideramos nuestra propia vida, nos encontramos hoy o hemos pasado en el pasado quizás a una experiencia similar. Experiencia donde a causa de nuestra rebelión, de nuestra obstinación, de nuestro corazón incrédulo, Dios nos llevó a un lugar tan terrible y tenebroso como el de Jonás. Él está hablando desde adentro de un pez que está muy profundo en el mar. No puede hablar con nadie, no ve la luz del día. Bueno, es impresionante ver o concebir que él, a pesar de estar ahí en un viaje submarino, él pudo sobrevivir. Había oxígeno para él y a pesar de que está dentro de un animal, él puede conservar la vida. No tiene que ver con Jonás, tiene que ver con la providencia de Dios, con lo que Dios había determinado para él. Pero muchas veces esto nos lleva a considerar que Dios nos pone en situaciones críticas en nuestra vida, no con el fin de maltratarnos o dañar nuestra alma, sino para corregirnos. La angustia muchas veces puede ser ese elemento que Dios usa. La angustia puede ser ese medio que Dios nos llama la atención para que depongamos nuestra rebeldía, para que dejemos ese camino de pecado y obstinación y nos volvamos a Él. La misma mano poderosa que derrama bendiciones sobre nosotros es la misma mano que muchas veces trae sobre nuestra vida pruebas y aflicciones para que nos volvamos a Él. Job 2, versículo 10 dice, ¿recibiremos el bien de Dios y el mal no recibiremos? Todo viene de Dios y todo viene con un santo sentir, con un deseo lleno de amor y de compasión hacia nosotros, pero lamentablemente, como esa oveja rebelde, necesitamos un trato severo de Dios. No un maltrato, Dios no maltrata a su pueblo. Él utiliza muchas veces cuestiones como esta, la angustia, el dolor, los problemas, la enfermedad, situaciones críticas en nuestra vida, para que nuestra alma, como Jonás, diga, voy a clamar a mi Dios, voy a volverme a Él. Dice Hebreos 12:6, el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Bueno, yo sé que esa palabra azotar o azota suena muy fuerte. Ninguno de nosotros estaría dispuesto a ser tratado de esa manera. Bueno, vení acá, vamos a hablar un rato y luego te voy a azotar. Ninguno accedería a esa locura. Pero en el caso de Dios es una figura para que entendamos que Él va a tratarnos con dureza, pero no lo hace en un sentir de enojo, de maldad o de castigo para nosotros. Necesitamos ser tratados como hijos que necesitan disciplina, como hijos que necesitan atravesar por momentos críticos como el de Jonás, para que podamos entender cuán locamente hemos actuado. Así respondió David al profeta cuando vino a increparle por lo que había hecho. Dice, he actuado locamente. Bueno, de la misma manera está sucediendo con Jonás y muchas veces sucede con nosotros. Este trato de Dios con Jonás no hace de Dios un Dios cruel o severo, sino un Dios amoroso, paternal, presente, que cuida y corrige a sus hijos. En ese momento, cuando estemos atravesando la corrección de Dios, la disciplina de Dios, la reacción natural es enojarnos con Dios y preguntar, Dios, ¿por qué? Dios dice, lo necesitas. Necesitas quebrar tu orgullo, necesitas quebrar ese corazón altivo, necesitas entender que yo soy Dios y que lo mejor que puede suceder en tu vida es someterte humildemente a mi voluntad. Eso es lo que Jonás no había entendido y esa es la razón por la que Dios está tratando de esta manera a su siervo. Cuando consideramos el proceder de Dios,
cuando consideramos lo que Dios está haciendo, entendemos que Dios va a permitir muchas veces en nuestra vida estas situaciones para que nos volvamos a Él. Quizás nos sentimos como Jonás en el vientre del pez, y no nos referimos a literalmente, nos referimos que a veces situaciones en nuestra vida nos aplastan, nos abruman, nos ponen en un estado de oscuridad, en un estado de apatía, de lejanía de Dios, que no sabemos a dónde acudir. Hermano, Jonás nos está dando la receta. Cuando ese momento llega a tu alma, y ese momento llegará en algún tiempo en tu vida, todos atravesaremos por el valle de sombra. Lo que debes recordar siempre, a tu mano derecha está esa puerta que se llama oración. Y no necesitamos hacer grandes oraciones teológicas llenas de doctrina, simplemente como Jonás, clamar a Dios. Esa palabra clamar está implicando algo que nace desde lo más profundo de su ser. No es una oración que está ahí muy articulada en un lenguaje muy puro, muy erudito, sino que es algo que nace del corazón. Y lo que sale del corazón muchas veces es: Señor, ayúdame. Señor, socórreme. Y quizás alguien en esta mañana está en esa situación. Quiero que sepas que ese Dios que trató a Jonás con tanta severidad y con tanta dureza es el mismo Dios que le escuchó, le protegió y guardó a su siervo. Y que ese Dios, dice la palabra, no cambia. El trato de Dios para con nosotros puede ser tan correctivo y disciplinario como lo fue con Jonás, pero también tan misericordioso y compasivo como también fue con Jonás. Si tu situación es como Jonás en el interior del pez, clama a Dios. A los que a mí vienen, dice el Señor, no les echo fuera. Algunos versículos bien rápidos sobre esto. Dice Salmo 34:6. Este pobre clamó a mí y el Señor le oyó y le salvó de todas sus angustias. Lo que vemos en Jonás es un sentido de arrepentimiento. Él no lo expresa claramente, no hace una mención de un pecado en particular, ni dice: sí, Señor, he pecado contra ti, pero lo que vemos es que su corazón comienza a ablandarse, a transformar, y es el obrar de Dios. El Salmo 65:2 dice: oh tú que escuchas la oración, a ti viene todo hombre. Ese es el Dios que clamó Jonás, y ese es el Dios al que nosotros podemos clamar en el día de la angustia. En el día de la angustia, dice el Salmo 120, en mi angustia clamé al Señor. ¿Y saben qué? Él, como Jonás dice, me respondió. Si ese es tu día, querido hermano, en esta mañana, clama a Dios. Él es un Dios que escucha el ruego desde nuestra angustia. Versículo 7 dice: cuando mi alma desfallecía en mí, una vez más hace mención de lo que está viviendo. Tengo un alma que está desfalleciendo, estoy como derritiéndome en mi interior por lo que estoy pasando. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. ¿Se dan cuenta? El propósito de la angustia era él que tomara conciencia: ¿cómo he dejado a Dios? ¿Cómo me he apartado de mi Dios? ¿Cómo me he apartado de su palabra? ¿Cómo he dejado de orar? ¿Cómo he dejado de buscar su rostro en mi angustia? Cuando mi alma desfallecía, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Esta es la segunda parte del pasaje y es nuestro segundo punto, que es la respuesta de un corazón restaurado. Dios está restaurando a su siervo y lo vemos en lo que él expresa. Y luego lo vamos a ver en el capítulo 3, cómo su vida está dando testimonio de esa restauración, de ese obrar maravilloso de Dios en él. Jonás nos recuerda que la disciplina de Dios siempre llega en el momento adecuado. Nunca fue un error de Dios que te pasara tal o cual cosa. No fue que Dios se olvidó, se descuidó y algo te sucedió por accidente. Nada, nada en tu vida sucede por accidente.
Es la poderosa y soberana mano de Dios permitiendo y trayendo cosas y situaciones a tu vida, quizás como parte de su disciplina para nosotros. Siempre los hijos de Dios serán corregidos y luego llegarán a un arrepentimiento genuino, como en el caso de Jonás. A Jonás le costó aprenderlo, pero lo vemos claramente en su vida. Vemos cómo él se vuelve a Dios, ahora está orando, pero luego lo veremos llevando adelante esa voluntad que Dios tenía y había declarado para él. Cuando mi alma desfallecía, me acordé de Jehová. Bueno, una vez más, él describe la condición de su alma. Él dice, me acordé del Señor. Y esto no solamente habla de que hizo memoria, sí, Dios, voy a orar a él. No, no. Él estaba recordándose de su pacto, de los pactos de Dios, de sus promesas, de su fidelidad. Estaba recordándose de las misericordias de Dios, cómo Dios le había tratado con tanto amor, con tanta compasión, con tanta misericordia antes. Y eso fue lo que le impulsa ahora a decir, tengo que volver a Dios. Porque lo que voy a recibir de Dios es un trato compasivo, misericordioso, fiel. Me acordé de sus bondades, me acordé de su trato fiel, de su trato lleno de amor, lleno de gracia. Él recordó que Dios era un Dios clemente y misericordioso y dispuesto a perdonar. Él lo menciona claramente en el capítulo 4 de Jonás, versículo 2, dice, tú eres un Dios clemente. Tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, que te arrepientes del mal. Hermano, qué hermoso saber que a pesar de nosotros, ninguno de los presentes, ni en este lugar, ni en ningún otro lugar, es digno de acercarse a Dios. Nadie. Aunque Jonás nos va a mostrar en el capítulo 3 que él creía que había algunos más dignos del perdón de Dios, por eso él no quería ir a Nínive. Él decía, no, ellos son muy malos, como si el pueblo de Israel fuera muy bueno o más aceptables delante de Dios. Pero es hermoso saber que Dios sabe quiénes somos. Dios te conoce, Dios conoce tu alma, conoce tu corazón, conoce tus flaquezas, tus debilidades, conoce tus pecados, conoce tus luchas, te conoce aún mejor que ti mismo. Pero a pesar de todo eso, porque Él es clemente y piadoso, porque Él es compasivo y misericordioso, Él te recibe. Él te recibe. Él insistentemente en la palabra de Dios nos llama a volvernos a Él. Vuélvanse a mí y tendré compasión de ustedes, pueblo mío. Vuélvanse a mí y seré amplio, grande en perdonar. Si tu pecado fuere como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. El llamado de Dios y lo que Jonás está expresando, la teología correcta de Jonás es, Dios es bueno. Y esa es la razón por la que él ahora, a pesar de que se alejó, a pesar de que fue obstinado y rebelde para con Dios, ahora puede volver con total tranquilidad porque sabe que Dios es clemente, piadoso y misericordioso. Ese es tu Dios. Esa es la razón por la cual nosotros podemos decir con toda seguridad, no importa cuánto hayas ofendido a Dios, no importa cuánto te hayas rebelado contra su ley, no importa cuánto daño hayas hecho, vuélvete a Dios. Pero recuerda, la disciplina de Dios nos trata para que nosotros volvamos a Él en arrepentimiento, no con el orgullo, no pensando, no, pero está bien, vuelvo, pero yo tengo razón. No, Señor, he pecado contra ti. Señor, he hecho lo malo, he sido rebelde, he sido obstinado como Jonás. Pero volvemos bajo esta preciosa seguridad de que ese Dios compasivo y misericordioso nos recibirá completamente. Jonás vuelve de la rebeldía al clamor, de la alabanza, de la desobediencia a la alabanza. Eso es lo que vemos en estos versículos. Dice versículo 8, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Bueno, es como si Jonás estuviera haciendo una comparación con los incrédulos idólatras. Él dice, bueno, todos aquellos que dejan a Dios lo hacen
para venerar a otros dioses, para honrar a otros dioses, y esto es seguir su propio camino y seguir la pura vanidad de su corazón. Pero lo interesante es que él va a hablar de sí mismo, porque esto lo menciona para decir, bueno, de alguna manera esto es lo que yo he estado haciendo. Yo me he rebelado contra ese Dios y sí, no he adorado a un Dios quizás físico, pero sí en mi corazón había otra cosa que ocupaba el lugar central de Dios en mi vida. Por eso me opuse, por eso no le obedecí, y eso es como sucede siempre en nuestra alma. Cuando hay desobediencia en nuestra vida, no es un desliz en nuestro carácter, no es una cuestión de que, ay, me descuidé y comencé a desobedecer a Dios. No, hay otra cosa que desplaza a Dios del centro de nuestra alma, de su reino en nuestra vida, de su trono en nuestra vida, y entonces comenzamos a obedecer. Y no necesariamente tiene que ser un ídolo de madera o de piedra o algo similar. A veces ese ídolo somos nosotros, es mi deseo, es mi propia voluntad que se opone a Dios. Eso es lo que está pasando con Jonás. Y el versículo 8 dice, bueno, los incrédulos se apartan de Dios y siguen vanidades ilusorias. Y noten esto, dice, su misericordia abandona. ¿En qué cabeza podría entrar la esperanza de escaparnos de Dios? Ya el capítulo 1 nos ha mostrado, nadie puede huir de Dios, absolutamente nadie. Pero ¿en qué cabeza entra la pretensión loca de escaparnos de la fuente de vida, de esperanza, de gozo y de seguridad para nuestra alma, que es Dios? De alguna manera Él está diciendo que aquellos que abandonan al Señor, abandonan su misericordia y sirven a sus propios placeres, persiguen sus propias vanidades y siguen su deseo carnal y descuidan la voluntad de Dios y sus mandamientos. Quienes siguen sus propios caminos abandonan la fuente de todo bien y de toda misericordia. Hermano, ¿de verdad queremos escapar de la misericordia de Dios? Eso es lo que Jonás está diciendo. Los que siguen su propio camino se alejan de la misericordia, o mejor dicho, se alejan de la mano misericordiosa de Dios que los guarda. ¿De verdad queremos escapar de Dios, aquel que es nuestra roca fuerte, aquel que es nuestro seguro, aquel que nos da protección, seguridad, aquel que derrama cada día su misericordia y la renueva constantemente cada día para nosotros? ¿Saben lo que es la misericordia? Es que Dios nos da algo que no merecemos, porque lo que merecemos no es el perdón de Dios, no es la compasión de Dios, no es el cuidado de Dios. Lo que cada uno de nosotros merece es su justicia. Merecemos ser consumidos a causa de nuestro corazón incrédulo contra Él. Pero lejos de eso, Dios, porque es compasivo, misericordioso, nos da su misericordia. Cuando nosotros perseguimos nuestro propio camino, la señal que estamos dando es: Dios, no me importa tu misericordia, no me importa tu bondad, no me importa tu cuidado, no me importa nada de ti, quiero seguir mi propio camino. Y parece una locura estar hablando esto en una iglesia, pero sucede en nuestro corazón. Sucede, luchamos con eso a diario y es lo que Él está viviendo y es lo que dice a modo de advertencia. Queridos lectores, sepan esto: los que siguen su propio camino, al final se están alejando de la mayor necesidad para su alma. Los que a Dios dejan se están escapando de la fuente de misericordia para su alma. El verso 9 nos habla de esa reacción hacia Dios por el favor recibido. Él dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Bueno, algunos interpretan este pasaje como que él está afirmando que luego que Dios le dé la liberación, y esa es su esperanza,
él va a poder ofrecer un sacrificio legal conforme a las demandas de la ley para reconocer a Dios y agradecer a Dios. Pero hay un sacrificio mejor que encontramos en el versículo 9 y él dice, con mi voz te alabaré. O ofreceré sacrificio de alabanza a Jehová a causa de todo lo que Él me ha hecho vivir. ¿Se dan cuenta? Él dice, voy a alabar a Dios a pesar de que Él me trató con dureza, a pesar de que Él me envió un pez para que me tragara y me sumergiera en lo más profundo de la mar. A pesar de eso, yo alabaré a Jehová. ¿Quién de nosotros se levantaría en esta mañana y decir, Señor, quiero darte gracias porque se prendió fuego en mi casa. Señor, te doy gracias porque me quedé sin trabajo. Señor, te doy gracias por la catástrofe que está viviendo mi familia? Creo que nadie. Y es difícil hacerlo si no entendemos que la mano soberana de Dios está tratando con su pueblo de manera particular y a veces ese trato con nosotros tiene que ver con todas estas cosas difíciles que vienen a nuestra vida. Él no solo promete cumplir con su sacrificio, sino que está dispuesto y está alabando a Dios con un corazón agradecido. ¿Por qué? Porque Dios al que ama disciplina. Dios está mostrando su amor en esa disciplina que nos parece tan cruel, tan dura, pero no tiene nada de eso. Hermanos, no hay mayor gracia, no hay mayor gracia para nuestra alma, para nuestra vida, que Dios haga evidente nuestro pecado, que Dios nos diga, eso es pecado contra mí. Y Dios no lo hace con ese dedo acusador como quizá lo hacemos nosotros. Dios te señala el pecado para que corras a Él y para que en Él encuentres la gracia y el perdón necesario para cambiar esa actitud en nuestra vida. El Salmo 22 dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Nuestros himnos deberían ser rociados constantemente en cada reunión con esa gratitud que Jonás está expresando para con Dios. A veces algunos cantamos quizás más bajo porque no tenemos una buena voz o no sabemos entonar de la manera correcta como lo hacen los que sí saben, y eso nos retrae un poco de alabar a Dios. Pero hermano, quiero decirte algo en esta mañana. La razón de tu alabanza no es que cantas bien, no es que lo tienes que hacer bien, y si lo puedes hacer bien, claro, es correcto. Pero debemos alabar a Dios como Jonás está alabando, en gratitud a Dios. Piensa todo lo bueno que Dios ha hecho en tu alma y ese será el motor que impulse tu alabanza constantemente a Dios. ¿Por qué alabamos a Dios? Porque Él es bueno. Porque su misericordia es para siempre. Eso es lo que está haciendo Jonás. Y llegamos casi al final del capítulo y dice, la salvación es de Jonás. La salvación es de Jehová. Jonás, ahí está la confusión. Jonás, en su celo nacionalista, en su rechazo a una nación tan mala y perversa como los ninivitas, se cree que tiene la autoridad, el derecho, la potestad de decidir quién recibe su misericordia. Él dice, ahora después que pasó todo lo que pasó, Señor, tú salvas a quien quieres salvar. No se trata de lo que yo quiero, no se trata de lo que a mí me parece correcto. Mi función es ir y compartir el evangelio de salvación a todos los hombres y luego la obra es de Dios. La salvación es de Jehová. Hermanos, qué maravilloso que es eso. Porque piensa en tu vida sin Cristo. ¿Quién hubiera pensado en nosotros como potenciales conversos a una fe que no conocíamos? ¿Quién de nosotros hubiera calificado como esa persona? Hay que predicarle el evangelio. Ese sí va a creer. No. Creo que la mayoría de nosotros venimos de un contexto donde si había algo que estaba bien lejos de nosotros, era Dios y su palabra. Y no éramos personas que algunos veían como potenciales miembros de una iglesia local. Pero gracias a que la obra es de Dios, gracias a que la salvación es de Jehová
y no depende del conocimiento de los hombres o de la percepción del hombre, sino que Él nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo para ser su pueblo. Entonces, en el momento determinado, alguien vino a nuestra vida y nos habló del Evangelio. Y gloria a Dios por eso, porque fue a causa del obrar maravilloso y poderoso de Dios que pudimos creer en Él y que alguien, por alguna razón desconocida, nos habló del Evangelio. Desconocido humanamente hablando, pero para Dios estaba bien claro, porque de Jehová es la salvación. A veces nosotros podemos caer en el mismo juego que Jonás. Podemos estar jugando a ser Dios y determinar quiénes son los más dignos de recibir el llamado al arrepentimiento. A veces nos ponemos a pensar, no, pero esa persona no me va a escuchar. O esa persona, no merece que le hable del Evangelio de Cristo. Oh, hermanos, la salvación no corresponde a tu dominio. La salvación es de Jehová. Y el mandamiento que Dios te ha dado y ha puesto sobre tus manos es ir por todo el mundo a predicar el santo evangelio de Dios, proclamando esta verdad. La salvación es de Jehová. Eso es lo que Jonás nos enseña rápidamente en esta mañana. Y por último, hermano, versículo 10 dice: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Esto está en completa unión con el versículo 17 que leíamos del capítulo 1, que Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Después que pasaron esos 3 días, Jonás hace todo este relato, esta oración, y ahora el pez, conforme a la voluntad de Dios, toma a Jonás y le dice: bueno, esta es tu parada. Lo expulsó desde su interior, lo depositó en la playa, camino a Nínive. ¿Casualidad? ¿Mito? ¿Relato? De ninguna manera. Así es como Dios obra en nuestras vidas, así es como maravillosamente Dios ha obrado en cada uno de sus hijos. Quizás hoy no lo podemos expresar con la misma claridad, o no lo podemos ver tan simple y claro como Jonás lo hace en su relato, pero algún día, cuando estemos en gloria, quizás Dios nos muestre cómo Él había articulado un montón de cosas y situaciones, quizás no cosas buenas, quizás problemas familiares, problemas laborales, de toda índole, pero Dios los articuló de tal manera para que, como al igual que Jonás, Dios nos pusiera en el camino correcto, en donde Él nos quería tener para obrar en nuestra vida. Así obra Dios en nosotros, como Jonás. Pero rápidamente, Cristo es un mejor Jonás. Cristo es un mejor Jonás porque este capítulo habla indudablemente de Jonás, pero apunta hacia un Jonás mejor. Apunta hacia un ser más glorioso y más necesario que Jonás. Jonás indudablemente era un ser rebelde, pecador, imperfecto como todos nosotros. Lucas 11:30 dice: porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. El Señor está autenticando el relato de Jonás y está diciendo: lo que pasó ahí fue verdad. Yo doy testimonio, como hoy compartía nuestro hermano Nelson en la enseñanza en la escuela dominical. Dice: pero yo digo, esa voz autorizada, esa autoridad que desciende del cielo para decir: esta es mi palabra y mi palabra es verdad. Él dice: el relato de Jonás es verdadero. Pero no solamente afirma la veracidad de esto, sino que dice: así como Jonás estuvo en el vientre del pez, de la misma manera el Hijo del Hombre será tragado por la tierra para luego volver, como volvió Jonás, para dar testimonio de la obra de Dios. El Señor nos salva no solamente de situaciones pasajeras o temporales en nuestra vida, no solamente nos salva de un gran pez, nos salva de algo mayor, nos salva de su propia mano, nos salva de su propia ira, nos salva de su propio juicio. La salvación es de Jehová. Dios no solamente te ha libertado de tu pecado y de tu esclavitud, Dios te ha libertado de sí mismo. Esa es tu alabanza, o debería ser tu
Alabanza. Todas las salvaciones o liberaciones que podamos tener en nuestra vida, de alguna manera apuntan y reflejan a esa salvación gloriosa que tenemos en Cristo. Jonás estuvo 3 días sepultado y luego sale para anunciar el mensaje que Dios le ha dado. 3 días y 3 noches Jonás desciende al vientre del pez y es levantado por Dios. Cristo desciende de la gloria a la tierra. Y en ese descenso muere y es resucitado al tercer día por el Padre. Cristo también descendió a la muerte y salió victorioso. Él dijo, será como Jonás, descenderé a lo profundo de la tierra. Ahí la muerte, donde la muerte creerá que me ha aprisionado, que me ha vencido, mostraré una vez más mi victoria sobre ella. Jonás permanece 3 días y 3 noches en el pez. Cristo permanece 3 días y 3 noches en la tumba. Jonás huye de su llamado y Cristo obedece su llamado hasta la muerte. Él es un mejor Jonás que nosotros necesitamos contemplar en esta historia. Jonás sufre a causa de su propio juicio, de su propia rebelión, sufre el juicio de Dios. Cristo sufre el juicio inmerecido por nuestro pecado. Dios carga en él el pecado de todos nosotros. Jonás muestra que el pecado será castigado, mas Cristo es castigado por el pecado de su pueblo. Él es un mejor y mayor Jonás. Todo este capítulo es una obra milagrosa donde Dios está obrando maravillosamente, está obrando milagrosamente la tormenta, el pez, Jonás, que es tragado y luego de 3 días vuelve a la tierra con vida para cumplir con su llamado. Esto es algo glorioso, algo milagroso. Pero hay un milagro mayor y es el trato que Dios tiene con sus hijos y es la proclama que Jonás hace. Es Dios muestra un milagro cada vez que un crédulo viene a la cruz arrepentido y con fe en el Hijo de Dios. Ese es el mayor de los milagros que un hombre puede contemplar. Dios obrando poderosamente en la salvación de una persona. Jonás nos enseña que Dios no abandona a sus hijos rebeldes. Jonás nos enseña que Dios corrige y disciplina a su pueblo, pero también nos recuerda que Él es completamente digno de toda confianza. Hermano, una vez más, no importa tu situación en esta mañana, no importa cuánto has ofendido a tu amoroso y tierno Salvador, quiero que sepas que Él está dispuesto a recibirte y hacer las paces a través de esa muerte que Él llevó adelante en la cruz del Calvario. Si no conoces a Cristo, si Cristo aún no es tu Salvador, te animo, te imploro, te ruego, ven a Cristo. Ven a Cristo, Él está dispuesto a perdonarte y darte salvación eterna. De lo contrario, cosas más terribles que la de Jonás un día llegarán a tu alma. Un día este Dios santo y perdonador te apartará para siempre de su presencia y ya no habrá más oportunidad. Ven a Cristo y Él estará completamente dispuesto a perdonar. Amén. Oremos a nuestro Dios en esta mañana. Señor, Padre, gracias. Queremos darte por este tiempo juntos que podemos reunirnos, que podemos ser expuestos a tu verdad, a tu palabra. Señor, cuánta necesidad tenemos de mirar ese espejo que es la vida de Jonás y considerar que quizás andamos transitando esos caminos de rebeldía, desobediencia, ese camino de obstinación y de pecado contra ti, Señor. Trátanos de la manera que tú crees conveniente para llevarnos al arrepentimiento, para llevarnos a buscar tu rostro. Señor, trata con nuestro corazón rebelde, trata con nuestra alma incrédula y danos la gracia de poner nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Señor, danos como iglesia un corazón arrepentido todo el tiempo, que el arrepentimiento sea algo que podemos experimentar y comprobar en nuestra alma cada día, cada momento. Que tu palabra sea la que nos golpee, pero también la que nos sane y nos impulse a buscarte a ti.
Señor, tu palabra ha sido compartida y sabemos que es tuya la obra. Obra en aquellos que no te conocen y obra en aquellos que son tus hijos, para que podamos tomar este ejemplo y podamos correr a ti, Señor, clamar a ti por tu favor, por tu gracia, por tu perdón. Te alabamos, Padre, y te damos gracias. En el precioso nombre de Cristo oramos. Amén.